Dietrich Bonhoeffer estimó que los estúpidos fueron quienes guiaron a Hitler al poder y nos da una semblanza muy cercana a la realidad de lo que sucede con todas las dictaduras a través del mundo. Podrán observar que los estúpidos no son la mayoría en cualquier circunstancia. De hecho, quienes se han hecho estúpidos al encumbrar al poder a un líder o a un partido que abusará del poder son recuperables. Imbécil. Lo que van a observar y a escuchar no es necesariamente una ley inmutable. La autora del documental vierte fielmente el pensamiento expresado por Dietrich Bonhoeffer. La estupidez en sí misma no es una amenaza importante para la sociedad, pero sí pasa a serlo cuando se encuentra en las intenciones de maldad en el poder político. En mi opinión, sin duda Bonhoeffer describe a la perfección la situación actual de los Estados Unidos mexicanos. Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabéis cuáles son las 5 leyes básicas de la estupidez humana? ¿Es posible que el ascenso al poder de algunos dirigentes políticos se deba a la estupidez de la población? En abril de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, el pastor luterano, teólogo y disidente antinazi Dietrich Bonhoeffer fue arrestado y encarcelado por la Gestapo. En el transcurso de su cautiverio, que se prolongó durante 2 años, reflexionó acerca de la evolución de su país y de cómo era posible que un pueblo como el alemán, tan amante de la cultura, la ciencia y el arte, tan supuestamente civilizado y cultivado, hubiera no solo permitido, sino también propiciado y celebrado que Hitler alcanzara el poder absoluto sobre sus vidas. Dietrich Bonhoeffer llegó a la conclusión de que más allá del contexto económico y social, la causa principal era la estupidez, un enemigo del bien mucho más peligroso que la malicia. En una carta dirigida a 3 amigos suyos, explicó sus reflexiones. Uno puede protestar contra el mal, escribió. El mal puede exponerse y, si es preciso, prevenirse mediante el uso de la fuerza. Sin embargo, contra la estupidez estamos indefensos. Contra ella no sirven de nada las protestas, ya que las razones caen en oídos sordos. El estúpido, a diferencia del malicioso, está completamente satisfecho de sí mismo. Por ese motivo, según Dietrich Bonhoeffer, hay que tener mucho cuidado cuando a una persona estúpida se le plantean argumentos que contradicen sus creencias. Por un lado, nunca los creerá, siempre se mantendrá firme en su opinión por muy claras que sean las pruebas de que está equivocado. Y en el caso de que sea tan terriblemente obvia la veracidad de los argumentos contrarios que resulte imposible negarlos, simplemente les restará importancia o los ignorará. Por otro lado, y aquí viene lo más importante, es peligroso e insensato, según defendía este pensador, intentar persuadir a un estúpido con razones, porque éste se irritará fácilmente e intentará atacar. Dietrich Bonhoeffer opinaba que para superar la estupidez es necesario comprender su naturaleza. No creía que se tratase de un defecto intelectual, puesto que conocía a personas con una inteligencia notablemente ágil, pero estúpidos, así como a gentes a las que describiría como intelectualmente bastante aburridos, pero que no tenían ni un pelo de estúpidos. Para él, la estupidez es un defecto humano de la personalidad, no de sus capacidades. Tampoco es un defecto congénito, sino que cualquiera podemos volvernos estúpidos en determinadas circunstancias. ¿Cómo?
permitiendo que la estupidez se apodere de uno, algo que puede suceder con más facilidad cuando estamos integrados en un grupo amplio. Las personas que viven en soledad, siempre según Bonhoeffer, tienden a manifestar en menor medida el defecto de la estupidez en comparación con aquellos individuos o grupos de personas inclinadas o condenadas a la sociabilidad. Desde esa perspectiva, la estupidez no sería tanto un problema psicológico como sociológico. Son las circunstancias externas las que vuelven estúpidos a los humanos que así lo permiten. Y todo fuerte aumento del poder en la esfera pública, ya sea político o religioso, infecta de estupidez a una gran parte de la humanidad. El poder de uno, afirmaba Bonhoeffer, necesita de la estupidez del otro. Cuando los seres humanos contemplamos un abrumador poder creciente, es decir, cuando vemos que un partido político o una religión ganan seguidores rápidamente, nuestra capacidad crítica puede atrofiarse o fallar. Nuestra independencia de pensamiento puede debilitarse hasta el punto de que renunciemos a establecer una posición autónoma frente a las circunstancias emergentes. Ya sea de manera consciente o no, algunas personas adoptarán el pensamiento de la masa y asumirán como propios los argumentos que procedan de la figura de poder. Es decir, se volverán estúpidas y esa estupidez retroalimentará el poder de la figura en ascenso. Bonhoeffer, de cuyo contexto hablaremos con detalle más adelante, presenció con tristeza cómo la sociedad en la que vivía aceptaba como válidas e incluso justificadas ideas y políticas moralmente malvadas emanadas desde el gobierno que lideraba Hitler, tales como el racismo, la esterilización forzosa con fines eugenésicos o la persecución e incluso el exterminio de determinadas minorías. A la inmensa mayoría de la población no les interesaban esos temas, a ellos les preocupaban la crisis económica y la situación política. Y si emergía una figura carismática que les prometía trabajo, pan, estabilidad y espacio vital a base de conquistas, además de recobrar el orgullo nacional pisoteado por las humillantes condiciones del Tratado de Versalles, pues bien podían brindarle su apoyo y aceptar todos sus argumentos en cualquier aspecto sin reflexionar demasiado acerca de ellos. Al conversar con una persona estúpida, escribió Bonhoeffer en su carta, uno prácticamente siente que no se trata en absoluto de una persona, sino de consignas, lemas y cosas similares que se han apoderado de él. Está bajo un hechizo, cegado, maltratado y abusado en su mismo ser. Habiéndose convertido así en una herramienta sin sentido, la persona estúpida también será capaz de cualquier mal y al mismo tiempo incapaz de ver que es malo. Esto es lo que puede destruir de una vez por todas a los seres humanos, explicaba el disidente antinazi. Para finalizar, Bonhoeffer añadió un punto optimista al precisar que todas estas reflexiones acerca de la estupidez nos prohíben por completo considerar a la mayoría de las personas como estúpidas en cualquier circunstancia. De hecho, quienes se han vuelto estúpidos al encumbrar al poder a un líder o un partido que abusará de ese poder, son recuperables, pueden liberarse de su estupidez y llegar a recuperar el pensamiento propio. Pero según él, esa liberación interna solo es posible precedida de una liberación externa. Cuando se derrumba un régimen dictatorial, por ejemplo, la población por fin es libre de volver a pensar según su sabiduría y criterio personales, ya que mientras permanezca sometida a un poder coercitivo, las circunstancias sociales les impulsarán a asumir como propias las ideas y los argumentos de la autoridad, para sobrellevar el dolor que produce el conflicto interno cuando hay una falta de coherencia abismal entre nuestros pensamientos y nuestros actos. El documental se va a presentar en 3 capítulos con la finalidad de que sea más ágil y no resulte aburrido. Como verán, Bonhoeffer expone muy claramente la situación de la estupidez en cualquier parte del mundo y en cualquier época.
Yo espero que esto nos sirva para afirmar por qué debemos de prescindir de Morena. Debemos derrotarlos rotundamente en las elecciones de junio del 2024 para no caer en esta situación como lo cayó la Alemania nazi.